Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de Óscar Espejel. Él es productor y empresario teatral y el día de hoy nos viene a hablar exactamente por qué hay que impulsar a los pequeñines desde que están chiquititos en la actuación, porque muchas veces tienen esa inquietud y de repente los papás como que se niegan, como que no quieren, como que sí, como que vas a perder el tiempo, como que mejor ponte a estudiar. ¿Qué pasa? Y buenos días, ¿cómo estás, Óscar? Muy bien, Marco, gracias por invitarme aquí a tu programa. Pues nada, es bien importante la parte del desarrollo artístico, ¿no? Creo que el ser humano por naturaleza tiene una necesidad de manifestarse. Puede ser cantando, bailando, actuando, ¿no? Haciendo poesía, ¿no? De escultor, no sé. Entonces creo que es muy importante empezar a tomar atención en esto que el niño necesita, porque necesita de verdad manifestarse. Y qué mejor con gente experta y capacitada para ello, ¿no? Cuéntanos, ¿de qué manera han llegado, por ejemplo, los pequeños o los papás con esa inquietud de decir, oye, quiero que mi hijo sea actor? ¿Y cómo ustedes van impulsando, van viendo los talentos o las cualidades? Porque hemos visto que varias de las personas que han estado en las escuelas de ustedes finalmente han logrado entrar en obras de teatro. Es correcto. Mira, hay diferente. Está desde el papá que llega... Oye, mi hijo creo que canta muy bien, baila muy bien, ¿no? Creo que tiene cualidades. Este es un tipo de papá que llega, pero también llega el papá que dice, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero que se dedique a ello, pero mi hijo es muy tímido. ¿Podemos ayudarle al respecto? O al revés, oye, que mi hijo es un huracán cuando llega a cualquier lugar. Es curioso que estas dos cosas se pueden resolver mucho con el teatro y el arte, ¿no? Entonces el niño que llega, que lo ubicamos, que tiene talento, se empieza a dar a notar y empezamos a ver que tiene cualidades. Aparte, mucho compromiso. Algo que sucede es que mejora su memoria, ¿sabes? Porque como les damos libretos, los empiezan a leer. Tengo una anécdota, una vez tienen prohibido después de cierto tiempo ya usar el libreto porque se supone que ya deben de haber aprendido la obra en cierto periodo del montaje. Tenemos niños desde 4 años, estaban niños chiquititos aprendiéndose buscando a Memo, ¿no? Ahí estaban aprendiendo. Entonces yo veo que una niña tiene el libreto en la mano y entonces paro la le digo, a ver, ¿por qué? Le digo a la maestra, ¿por qué todavía la niña tiene el libreto en la mano? Y dice uno de los otros niños, dice, pues sí, siempre hace lo mismo. Dice, y aparte ni sabe ni leer. O sea, la niña pero desarrolla su memoria, claro, mejora su lectura, aprenden a sociabilizar porque van a conocer niños diferentes a los que son de su escuela, diferentes inclusive a los que son de su colonia, en ese sentido. Entonces creo que estas son y los que tienen cualidades, lo que hacemos nosotros los vamos guiando, mira, vea este casting, les decimos a los papás, desarrolle mejor la parte, necesitamos que se afinen, necesitamos que aprenda mejor a bailar, necesitamos que tenga, inclusive, ¿no? La parte de la voz y la dicción les ayuda mucho, pero vamos trabajando con estos niños de manera sistemática, como pasa con nosotros, hacemos una comparación como con los atletas chinos, ¿no? Que desde chiquitos los identifican y el día de mañana llegan a las Olimpiadas. Lo que nosotros hacemos es identificarlos, prepararlos. Es muy importante el apoyo de los papás, eso sí. Si el papá no apoya, podemos tener un niño más talentoso, va a ser muy complicado que el niño llegue. Ahora, en México, ¿con qué se han encontrado ustedes? ¿Han encontrado mucho talento? ¿Han descubierto mucho talento? ¿Sabes qué? Bastante, y de repente nos sentimos impotentes de no poder estar en todas las ciudades de la República Mexicana, porque tú vas desde Yucatán, ahora sí que hasta La Paz, y encuentras todo el tiempo gente talentosa. México, de verdad, no sé si tenga que ver algo cultural, pero somos un país muy artístico, que el que no canta, baila, el que no baila inventa, cuenta chistes, el que no hace comedia, hace drama. Entonces creo que sí hay muchísimo talento y en la parte infantil te vas dando cuenta muy rápidamente porque el niño no tiene inhibiciones, entonces no tiene prejuicios, ¡pum! Y entonces te das cuenta muy rápidamente. Y todas las personas, por ejemplo, que tienen el interés o la inquietud de integrarse dentro del medio artístico o demás, ¿dónde lo pueden hacer? Pues mira, lo pueden hacer en nuestras escuelas. Te contamos con tres escuelas, 2 aquí en la Ciudad de México, en la parte norte, en la delegación Azcapotzalco, y en la parte sur, en San Ángel. Entonces contamos, si vives en el norte, pues te vas con nosotros a Azcapotzalco, inclusive la área metropolitana. Estamos en Expresión, nuestro teléfono es 55 56 56 43 y tenemos una página Expresión Artística comenzando con x.com.mx y Óscar, también, bueno, redes sociales, ¿no? Pues ya estaremos viendo gran parte de ese talento que está en el Rey León ahorita actuando Tuvimos niños en el Rey León. ¿Sabes qué pasa? Que cierta estatura que llegan por políticas de Disney tienen que salir. Exacto. Pero han pasado varios niños de nuestras escuelas por ahí. Pues, bueno, un montón de proyectos más. Muchísimas gracias, Óscar. Gracias, Marco, por invitarnos. Productor de teatro, te agradezco en el alma.